Continuamos en el aire 11:02 de la mañana y nos vamos a meter en uno de los temas que es muy importante. Quizás algunos no consideren que sean los temas de la semana, pero para nosotros sí. Y por eso vamos a hablar de esto con uno de los medios que, bueno, más... digamos, o que nos permite que nosotros podamos estar al tanto de todo lo que pasa el minuto a minuto de los juicios de lesa humanidad que suceden y que siguen sucediendo, porque recordemos es todavía un hecho abierto. En este sentido estamos ya en comunicación con Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia, para charlar un poco de los juicios que se vienen en esta semana y en este mes. Buenos días, ¿cómo andás, Fernando? De este lado, Delfina y Gregorio, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por el espacio. No, a vos por el tiempo. Bueno, sabemos que, bueno, en este mismo momento me imagino, en realidad no, me imagino no, lo estoy viendo, que en La Retaguardia están ya retransmitiendo y mostrando algunos de los juicios que están sucediendo esta semana. ¿Por dónde va la agenda de los juicios de lesa humanidad en estos días? ¿Cuáles están sucediendo, no? Bueno, creo que es importante arrancar por algo de lo que vos decías, ¿no? Están pasando tantas cosas que hay mucha gente que cuando hablamos o cuando intentamos hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad pasan dos cosas. La primera, en muchos casos se sorprenden que por el hecho de que continúen, de que todavía no hayan terminado, porque es muy difícil encontrar información al respecto. No solo continúan los juicios, sino que nosotros en la actualidad estamos transmitiendo 16. O sea, hay muchos juicios de muchísima relevancia para los territorios en los que están ocurriendo. Nosotros estamos ahora, me toca operar técnicamente la transmisión que estamos haciendo en conjunto con La Calle en este momento a propósito de la mega causa de la subzona 5, que tenía como foco Bahía Blanca, bueno, la verdad es que es un juicio que lleva casi 3 años y en el que se ventilan situaciones no solo de secuestros y de torturas y desapariciones, sino que también, por ejemplo, se toma el rol de los medios de comunicación, en el caso de Bahía Blanca, la nueva provincia, y la Fiscalía justo hoy está terminando su acusación y está pidiendo, ya lo pidió en realidad la semana pasada, que la nueva provincia tenga que resarcir de alguna manera comunicacionalmente todo el aval que dio al genocidio, mostrando como enfrentamientos lo que en realidad eran secuestros y torturas y desapariciones, ¿no? O sea, va a ser un antecedente, ¿no? Lo que define en este caso. Sí, ya hay antecedentes, porque en todos los juicios de Bahía Blanca, por supuesto, puede verse el mismo rol del diario de la familia Mazot, así que ya hay antecedentes de esto. De lo que no hay antecedentes es de que la nueva provincia efectivamente, bueno, haya hoy incluso reformulado su rol por otros medios como La Brújula, ¿no? Que puedan hacer un mea culpa de lo que ha sido su rol y lo que sigue siendo su rol. Y después a las 15 nos pegamos con un alegato de la defensa en el juicio que se está realizando ahora por la mega causa ESMA. Mañana tenemos Mansión Seré, que es el juicio más conocido como el juicio en el que un genocida orinó y se desnudó frente a cámaras del penal de Seiza. Bueno, y si tomamos ese caso, claramente vemos ahí por qué se sabe tan poco de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los medios tradicionales. Y bueno, justamente porque los medios tradicionales, digamos, salvo excepciones, ¿no? Muy poquitas, toman estas situaciones cuando ocurre algún hecho por el estilo, ¿no? Claro. Y está bien, nosotros obviamente reconocemos que hay una noticia en eso, nos preocupamos por hacer el recorte, por difundirla, que un genocida
que es uno de los que estuvo reunido con los diputados y diputadas de la Libertad Avanza, digamos, haya hecho lo que hizo delante de las cámaras en un acto claro de provocación, es sin duda una noticia. Pero cuando vos solo tomás eso, algo está fallando, ¿no? Digamos, es como si ustedes nos hubieran llamado hoy por eso, y si bien estamos hablando de eso, nos están llamando para hablar sobre los juicios. Ahí hay como una diferencia muy clara acerca de por qué los juicios por crímenes de lesa humanidad no son masivos hoy en la Argentina. Y en este sentido, Fernando, también me imagino que cosas como la que realizó Vázquez Sarmiento, digo, de quien estábamos hablando recién, este genocida que está en la foto, ¿no? Con los diputados, que estuvo también oculto, ¿no? Mucho tiempo o difícil de localizar. Me imagino que cosas así, ustedes que miran todo, retransmiten y operan todos los juicios y los cubren cotidianamente, cosas así deben pasar todo el tiempo, ¿no? Con estos genocidas que entiendo se quieren hacer pasar por personas que no están en condiciones de afrontar una condena. La realidad es que los juicios por crímenes de lesa humanidad pasa de todo el tiempo. Hemos tenido unos 10 días en los que todos los días pasaba algo muy significativo, muy llamativo, no solo en los juicios de lesa. Nosotros también estamos transmitiendo, somos el único medio que está haciendo streaming, en ese caso junto a las chicas de Feminacida, del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí también, ¿no? Es un juicio en el que todos los días pasa algo, en todas las audiencias pasa algo que vos decís, esto no puede estar pasando, y sin embargo pasa, ¿no? Hay una alrededor de ese acto judicial, hay también una teatralidad que lo vuelve atrapante, más allá de los hechos que se están ventilando en los juicios, ¿no? Y mil veces nos hemos enganchado a ver películas en las que, o series en las que justamente lo más relevante ocurre en el juicio, y uno ve allí una teatralidad que es muy, muy impactante, muy atrapante. Bueno, eso pasa en los juicios que nosotros televisamos también, ¿no? Digo, más allá de que la gente llegue por el interés temático que pueda tener, también nos pasa a nosotros también esto, de que hay una teatralidad que vuelve al acto judicial también de alguna manera atrapante, ¿no? Que empezás a ver y empezás a escuchar testimonios, y la calidad y el impacto de los testimonios que nosotros escuchamos todos los días, y bueno, te pueden pasar dos cosas, o salís disparado y decís, no, basta con esto, es demasiado para mí, o te quedás enganchado escuchando y queriendo conocer más detalles. Fernando, hablaste un poco, ¿no? De también lo que representa Bahía Blanca, Seré allá en San Martín, también juicios que se van a estar dando en la Ciudad de La Plata. Nosotros desde La Plata también quizás vivimos estos juicios de lesa humanidad, más allá de que quizás hayan un poco salido de en caso de que exista una agenda. ¿Cómo notás que se dan estos juicios? ¿Cómo afectan, bueno, la nueva provincia, el diario más grande, ¿no?, de Bahía Blanca? Sí. ¿Qué repercusión tiene en cada lugar de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ven eso? Sí, yo diría que hay que tomar cada juicio y cada lugar, si bien forman parte, por supuesto, de un esquema que los contiene, un esquema general que los contiene, me parece que hay que tomar cada caso muy, muy puntualmente, como para entender las particularidades de lo que sucede en cada ciudad, en cada provincia, ¿no? Nosotros venimos de cerrar la semana pasada, el lunes terminó un juicio muy importante en Tucumán, que duró más de un año, por delitos cometidos en la jefatura de policía, y un juicio al que se llegó sobre todo por unos listados de personas que pasaron por la jefatura,
que una de las personas que fue secuestrada consiguió sacar y que aportó a la justicia hace muchos años, y a partir de esos listados, bueno, obviamente pudo saberse, a pesar de la clandestinidad, que las personas que habían pasado por allí, e incluso si en el listado figuraba si estaban desaparecidos o si habían sobrevivido, y ese fue un juicio muy particular en el que uno veía justamente esto, ¿no? La particularidad de cada lugar, porque en La Plata uno ve muchos sobrevivientes o familiares de desaparecidos que eran estudiantes, que estaban en La Plata estudiando, por supuesto eran militantes, la mayoría de ellos, no todos, pero eran centralmente estudiantes. Si te vas más al conurbano de la ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar con juicios en los que se ve la cosa industrial, ¿no? Los laburantes industriales, cosa que se ve también en el juicio del Villazo que se está realizando ahora en Rosario. Y en Tucumán era muy fuerte ver laburantes muy humildes de los ingenios azucareros que mostraban cómo la persecución había sido absolutamente generalizada y había arrasado, generando terror en toda la población, a partir del intento que el PRTR llevó adelante de tener una guerrilla rural allí en ese lugar. Entonces, en cada juicio uno va encontrando como estas historias que, por supuesto, terminan en el eje central de lo que fue la práctica genocida en todo el país, pero a la vez te encontrás con estas particularidades, ¿no? Estas individualidades que son de cada juicio y de cada historia que uno escucha. Uh-huh. En este sentido, Fernando, estas particularidades, ¿no?, de los testimonios, pero en el caso justamente de los genocidas, ¿no?, que declaran en estos distintos juicios, ¿hay diferencias? ¿Sigue sin hablar ninguno? ¿Cómo perciben en las declaraciones, en los casos en las que los dan, de estos genocidas? En general no hablan, hay una cosa muy jerárquica, hablaban los jefes que se fueron muriendo, pero por ejemplo Miguel Osvaldo Checolás, que había sido el director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, cada vez que se lo llevaba a juicio, él elegía hablar, desconocía a los jueces, y en general eso en el último tiempo, muertos los jefes, empezó a pasar con mayor asiduidad que se rompiera el silencio, digo que se rompiera el silencio no en términos de dar información sobre los desaparecidos, sino de hacer en muchos casos arengas políticas o en otros casos, en muchos casos estamos escuchando intentos de decir no, bueno, me están confundiendo con otro Ferrari, me están confundiendo con otro Rosales y así, ¿no? Jugando con otras personas homónimas dentro de la fuerza e intentando decir yo no tuve nada que ver. Como muchas de las personas que están siendo juzgadas, salvo los jefes que todavía permanecen con vida y se repiten en todos los juicios, muertos ellos, en general se está juzgando personas de bajos mandos o celadores, cuidadores y de los centros clandestinos, ¿no? Por supuesto. Y ahí uno ve esta cosa de decir yo era muy joven, de la tenía que obediencia cumplir debida, órdenes, ¿no? Como diferentes excusas que por supuesto no justifican para nada, pero lo que hay en común entre todas las personas que hablan es que es difícil que alguien diga yo puedo aportar esta información sobre los desaparecidos o yo estoy arrepentido de lo que hice. Eso casi no lo escuchamos nunca. Y en este sentido en particular te pregunto si crees que, o de lo que van viendo, ¿no? ¿Creen que lo que está pasando, ¿no?, en el contexto político se nota, digamos, en los juicios? Si notan cambios en las
dinámicas de los juicios, en las formas en las cuales los que hablan, ¿no? Que esta cuestión es importante, ¿no? De los que hablan, los pocos que hablan, si notan cierto envalentonamiento, o incluso en los testigos que declaran, si notan más temor, digo, ¿notan cambios en los climas dentro de las distintas audiencias? Empiezan a verse algunos cambios. Yo creo que el nuevo clima político va a tardar un poco en llegar a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Lo vamos a ver esto de manera parcializada, y yo creo que no va a alcanzar para frenar los juicios, pero sí vamos a ver algunos cambios, y algunos de ellos ya estamos empezando a verlos. Desde abogados que hacen defensas políticas mucho más encendidas que antes. Hay como una actualización permanente, ¿no? En este sentido. Y después, bueno, hay muchos de los últimos juicios donde las pruebas ante la ausencia de sobrevivientes que pudieran reconocer a algunos de los imputados, de recordarlos de los centros clandestinos, que están sostenidas en el análisis de estos grupos del Ministerio de Defensa, puntualmente un grupo de investigación que fue desarticulado por la gestión de Luis Petri, que lo que hacían era, de todos los archivos que habían sido relevados en las diferentes áreas, incluyendo fundamentalmente, diría, los legajos de los propios imputados, lo que hacían era cruzar información, ¿no? Hacer como esa lectura y que eso no quedara en un papel frío, sino volver a eso insumo para los juicios. Claro. Y muchos de los juicios están sostenidos probatoriamente por ese trabajo que ha dejado de hacerse, ¿no? Por lo que eso en algún momento, con cierto delay, pero en algún momento va a llegar a los juicios esa ausencia probatoria en los casos en los que no haya reconocimientos directos. Y como sabemos que era todo tan clandestino que es muy difícil encontrar estos reconocimientos directos, a pesar de todo el esfuerzo y de todos los que sí han sido reconocidos por sobrevivientes, que eso es algo que se va a sentir, y se va a sentir muy, muy fuerte. Después, situaciones como la del otro día de Vázquez Sarmiento, yo creo que tienen que ver con el contexto, ¿no? Ese tipo de provocaciones que da la impunidad de un tipo que, como vos decías antes, estuvo 20 años fugado de la justicia, que quiere impedir de cualquier manera volver a sufrir una condena. Esta sería su primera condena por secuestros y torturas y desapariciones, pero él ya está allí con prisión preventiva por el juicio que se está realizando ahora, pero también cumpliendo una condena porque se robó un bebé. Es un apropiador de bebés y ya está condenado por eso. Bueno, es un tipo que evidentemente no ha conseguido el objetivo que quiere, que es el de salir de la cárcel, pero tienen como un nivel de impunidad que les hace también mostrarse de esta manera, ¿no? Provocadores. Yo creo que de a poco vamos a ir viendo, lamentablemente, consecuencias. Es inevitable, como las vimos en favor de los juicios durante el kirchnerismo. Esto es algo inocultable, y lejos de lo que hacen los defensores de decir que estos juicios son políticos y quieren volverlos partidarios por el hecho de que hubo gobiernos que impulsaron políticas desde el Ejecutivo, está claro que esas políticas impulsadas por el Ejecutivo, más que influir en las decisiones de los jueces y de las juezas, lo que hicieron fue dotar de pruebas los juicios, ¿no? Y es posible pensar que la desarticulación de esas políticas también genere una consecuencia directa. Más allá de después, yo no estoy analizando ahora la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, que por supuesto existe, pero también es cierto que
son poderes que guardan cierta independencia, y el Poder Judicial es un poder que, como corporación, siente orgullo por los juicios que se están llevando adelante, y es más, sienten que los juicios son también por ello, ¿no? Cosa que es cierto, ¿no? Hubo jueces, juezas que vienen estando en los juicios desde hace montones de años, y en todas las instancias de la justicia, en las cámaras de apelaciones, en casación, en la misma Corte Suprema de Justicia, hay no una unidad de criterios, pero sí una doctrina que se ha generado alrededor de estos juicios con diferentes fallos, que hace que el Poder Judicial también sienta que no es que va a venir cualquier gobierno de otro signo político y les va a tocar algo por lo que ellos sienten orgullo. Eso va a ser difícil que suceda en términos, por eso yo decía al principio, vamos a ir viendo cosas alrededor de los juicios, cambios, pero no vamos a ver desde mi punto de vista que los juicios se terminen por razones políticas. Claro. Fernando, también algo que, bueno, lo mencionaste un poco, pero para saber cómo están viendo desde la retaguardia, o si lo están viendo efectivamente, esto de que hablaste de que durante los gobiernos kirchneristas había una política, ¿no?, de memoria, de restitución y demás, que generaba cierto marco social. ¿Hay algo que está sucediendo exactamente quizás al revés? Pensando, bueno, en el programa Jóvenes y Memoria, que ya no se va a juntar en Chapadmalal, el desmantelamiento de seguramente varias cuestiones del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, con respecto a políticas de memoria, de ese tipo de cosas. ¿Está sucediendo o es más una cuestión discursiva, ¿no? Más que nada de la vicepresidenta, pero en general del gobierno? No, en la medida en que estamos viendo pérdidas de derechos en otras áreas, en casi todas diría, también estamos viendo aquí una modificación en sentido contrario al que se venía trayendo. Negar esto sería un absurdo o un intento seguramente fallido de no generar desmoralización en las audiencias a las que pudiera interesarle estos temas, ¿no? Nosotros lo que decimos es, como decía hace un instante, que es imposible pensar en que estos cambios no van a llegar a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que van a ir llegando y que están llegando. Lo que sí es importante decir y sostener es que los juicios son más allá de las decisiones políticas que tomen los gobiernos, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien es innegable que hubo un impulso durante los gobiernos kirchneristas y que dejará de haberlo ahora, los juicios son mucho más allá de esas decisiones partidarias. Uh-huh. Son juicios conseguidos con años de luchas de los organismos de derechos humanos, sostenidos por los testimonios de los sobrevivientes. Uh-huh. Hay montones de elementos para tener en cuenta, sin negar, pero más allá de los apoyos o no de los diferentes gobiernos, que son un elemento innegable a la hora de hablar sobre estos juicios. Uh-huh. Y después, por otro lado, creo que es importante también destacar que los juicios en algún momento se van a terminar porque no habrá más imputados para juzgar, ¿no? O sea, nos estamos acercando, estamos viendo todos los juicios como una de las razones por las que se pide en general desde las querellas y de las partes acusadoras que se apuren los juicios, es porque ya no solo se van muriendo los imputados, sino también se van muriendo los propios sobrevivientes, las propias víctimas, sin encontrar esa instancia de justicia, por lo que realmente es importante acelerarlos, pero también pensar que en algún momento los juicios, por su propio peso, se van a terminar más allá de los gobiernos que estén. Y un elemento más que quiero sumar es que
que me parece que esto es algo muy dinámico y que no sabemos cómo se va a resolver, pero creo que hay que analizar hasta qué punto la interna entre Milei y Villarruel está jugando en este tema, que sabemos que es el tema principal de la agenda de la vicepresidente, le digo vicepresidente porque ella quiere que se la llame así, me parece que hay que respetarle eso, y a su vez hay que pelear porque aquellas que quieren llamarse vicepresidentas, les digamos de esa manera, ¿no? O presidentas. La actual vicepresidente se hizo una figura pública a partir de, con un nuevo discurso, de alguna manera avalar lo que había sucedido durante el último genocidio en la Argentina, pero a la vez uno ve que hay cosas que ella quisiera que sucedan que no están sucediendo, ¿no? Como por ejemplo la liberación de los imputados o de los condenados y que los juicios se terminen. Bueno, eso no está pasando. A pesar de Villarruel, no está pasando. ¿Cuánto de que no esté pasando tiene que ver con que Milei dice, no, bueno, en el medio de esta interna yo no te voy a dar lo que vos querés? No lo sabemos, no termina de estar claro. Lo que sí está claro es que Villarruel quería para sí y para su gente la Secretaría de Derechos Humanos y Milei no se la dio a Alberto Baños, un hombre más vinculado al macrismo. Le dio el Ministerio de Defensa a Luis Petri, y ubicó, sí, en segunda línea, sobre todo en el Ministerio de Defensa, a las personas con las que Villarruel viene construyendo, que son en general familiares de personas que murieron por acciones de la guerrilla, como el hijo del coronel Larraure, por ejemplo, que está a cargo del área de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Pero Villarruel no pudo hacer todo el pie que hubiera querido en los lugares de poder donde se define, cosas como que ella quisiera definir, como por ejemplo la libertad de sus héroes, entre comillas, ¿no? Totalmente. Fernando, gracias entonces por tu tiempo y vemos entonces hoy a las 3 de la tarde, o sea, ahora en este momento están transmitiendo, ¿no? El de Bahía Blanca y sigue, ¿no? La grilla de transmisiones en la retaguardia. Exactamente, y esta semana empieza un juicio muy importante para nosotros y para nosotras, que es el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. ¿Se acuerdan? En el primer disco solista del Indio Solari hay una canción que se llama justamente Pabellón Séptimo, porque una de las 63 personas que murieron en la cárcel de Villa Devoto en 1978 en una masacre, la masacre carcelaria más grande de la Argentina, en plena dictadura, pero con víctimas presos comunes. Hay una de las víctimas que era amigo del Indio Solari, entonces él escribió una canción, lo menciona en otra, en una de los redondos, bueno, ese juicio, después de muchos años de lucha de Claudia Cesaroni, sobre todo, abogada que escribió el libro sobre la masacre y hizo que fuera también más conocida, el caso llega a juzgarse como un crimen de lesa humanidad y por eso tantos años después se va a llegar a juzgar. Ese juicio comienza el próximo miércoles. La mejor manera de llegar a las transmisiones de la retaguardia es a través de nuestra página, laretaguardia.com.ar, porque cuando nos sucede que se nos enciman los juicios al mismo tiempo, Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la charla, y estaremos obviamente atentos a cómo sigan estos juicios y a seguir conversando, así que gracias. Dale, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran estamos a disposición. Un saludo muy grande. Fernando Tevele, periodista, ahora está con las transmisiones en la retaguardia. Pueden entrar al sitio web, ahí recién lo decía Fernando, pero más allá de para ver los juicios en vivo, porque
es una agenda que no hay en otro lugar, que la hace la retaguardia desde hace años, que se encargan de cubrir y transmitir cada uno de los juicios que siguen sucediendo y que siguen dando noticias. Sí. Porque yo también, para traer la pelota de este lado, más allá de lo que ellos hacen y de los discursos de la derecha y de los libertarios, nosotros muchas veces recaemos en que los juicios siguen sucediendo y como que se condena a todos los genocidas, ¿no? Como que hay justicia plena, digamos, y como que mientras eso siga, no hay problemas. Y la realidad es que hay juicios que terminan con absoluciones súper problemáticas, con condenas parciales, que no llegan a cumplir los objetivos que tenía tanto la familia como las querellas. Digo, es importante también estar atentos a no solamente que los juicios se siguen dando y que siguen siendo una noticia vigente, sino también a cómo se concluyen y a estar atentos a eso que sucede, porque, como siempre lo decimos, la dictadura fue del 76 al 83, pero sigue siendo, los imputados, los genocidas, siguen siendo genocidas en tanto no hablen y no digan dónde están los cuerpos, dónde están los bebés y demás. Así que sigue siendo una herida abierta de la Argentina, hay que hacernos cargo de eso y más allá de continuar con las banderas de memoria, verdad y justicia, también estar atentos a cuando esas banderas están en peligro. 34 minutos que pasan de las 11 de la mañana, nos vamos a ir a un Farco, ¿les parece bien? Ahí está, un informativo regional y a la vuelta seguimos con